Nicolás Maduro no dura 2 horas luego de un golpe militar. Hoy día 11 de abril es el día de la infamia contra los venezolanos, porque en sus aspiraciones de rescatar su libertad y democracia fueron acorralados y reprimidos. Hoy las causas que motivaron esa movilización están vigentes y ahora se quieren nuevamente y es urgente que se utilicen. Todos los militares, generales sin tropa que participaron en el golpe de Estado contra Chávez trabajaban para la misión norteamericana en Venezuela y que todos vendieron el honor de su uniforme. Así lo dijo un Maduro miedoso, con miedo a que sea derrocado por militares. Por eso cambia la narrativa y la historia. Se sabe que muchos militares estuvieron en contra de Chávez. Ahora imagínense cuánto estarán en contra de Nicolás Maduro. Por supuesto que muchos más. Maduro no tiene la carisma que tenía Chávez. De hecho, él no duraría ni 2 horas fuera del poder. El día que el venezolano realmente coja nuevamente el ánimo de verdad y se deje en el conformismo por este tipo de políticos y regímenes, entonces van a sacar a Nicolás Maduro. Todo cambiaría. Maduro no duraría ni siquiera 2 horas fuera del poder. Lamentablemente, la mitad de las personas que estaban para ese tiempo en contra de Chávez ya no están en el país. La mayoría del pueblo no está con este régimen, pero este régimen ha podido tratar de normalizar un poco lo que es estas crisis que no permiten que los venezolanos se puedan concentrar para poder lograr otro tipo de protesta. Lo más cercano también fueron aquellas protestas del 2017 y recordemos que un pueblo puede derrocar a un dictador, puede derrocar a un gobierno y así lo vimos casualmente en el 2014 con Ucrania. Vimos como después de muchos meses, ¿verdad? Tuvo que irse y renunció, por supuesto, el presidente de Ucrania luego de que negara, por supuesto, entrar a Ucrania a la Unión Europea. Acá, por ejemplo, ese día Chávez se entregó, renunció, estuvo preso, pero la oposición no se puso de acuerdo. Maduro no resistiría esas 2 horas fuera del poder. Él no es Chávez. Y aunque la oposición ahora mismo no está organizada, los militares sí están más divididos que nunca. Pero desde hace un tiempo se sabe que hay varios cubanos contratados para hablarle todos los días a los militares, para adoctrinarlos, cambiarles las ideas, pero aún así ya no pueden darse abasto, porque Maduro no es Chávez y se nota la gran diferencia que hay. Siguen los rumores y sonidos de sables. ¿Por qué? Porque los militares tienen miedo que Nicolás Maduro los entregue, los meta a prisión o se los lleve a La Haya. De hecho, hay quienes dicen que el fiscal de la Corte Penal Internacional se retiraría de la investigación de Venezuela si Maduro entrega a altos personajes como Padrino López, Néstor Reverol y Diosdado Cabello. No por gusto se ha dado una pelea en el Tribunal Supremo de Justicia en donde Diosdado Cabello quería poner a sus magistrados e incluso quería escoger al presidente de la Corte. ¿Por qué? Porque esa es la manera, aunque sea dominada por ya sea por el lado de Diosdado Cabello o el lado de Nicolás Maduro, vemos que ese Tribunal Supremo de Justicia recibe órdenes, no es independiente. ¿Y quiénes estaban peleándose la influencia? Diosdado Cabello con Nicolás Maduro. Tuvo que entrar Cilia Flores y bueno, hubo muchos rumores de que Cilia Flores habló sobre lo que quería hacer Diosdado Cabello y bueno, muchos allí pudieron defenderse y básicamente le quitaron la opción a Diosdado Cabello en el Tribunal Supremo de Justicia. Significa, por supuesto, que a través del Tribunal Supremo de Justicia se podría entonces juzgar a un Padrino López, a un Diosdado Cabello. Todo esto, por supuesto, se ha logrado para que Cabello no controlara el Tribunal Supremo de Justicia y eso da mucho que pensar. Pero Diosdado aún tiene vínculos con la FARC. Pero aquí el que es la clave es Padrino López. Además de esto, hay un grupo de militares, pero también hay un grupo de empresarios y civiles,
¿verdad? Y algunos del Círculo Cero que buscan un golpe al régimen de Nicolás Maduro, algo que podría hacerse hasta de forma pacífica, tal y como han sacado, por ejemplo, a Evo Morales de Bolivia, con un anuncio, una conferencia de prensa de parte de la FAM, pidiéndole la renuncia a Nicolás Maduro. Esto obligaría a Maduro a salir huyendo a Cuba, porque ahora mismo él no tendría la capacidad de que puedan defenderlo. Desgraciadamente, no podemos todos salir a la calle a la misma vez y pensarlo, ¿verdad? E ir en contra de Nicolás Maduro. Si pudiéramos hacer eso, Maduro caería, por supuesto, pero falta más organización, y sobre todo con esta oposición que ya está bastante dividida, lo cual es un logro del régimen del dictador Nicolás Maduro. Pero no así es con los militares. En esta ocasión, los militares están en contra de Nicolás Maduro. En ese tiempo, algunos estaban en contra de Chávez, pero había un 3/4 partes que todavía estaban a favor de Chávez. Pero fueron los mismos militares. Sabemos que la historia de Venezuela está llena de puros golpes militares y siempre se ha estado pensando en que ese sería el movimiento, quizás el más sencillo, pero de alguna manera, por supuesto, Padrino López no se ha atrevido hasta ahora, que ve que está en juego su supervivencia en Venezuela. ¿Por qué? Porque si van a entregarlo a La Haya, a Padrino López, y eso es lo único que puede hacer Nicolás Maduro para poder que le den algún tipo de acuerdo en la Corte Penal Internacional en La Haya, entonces veremos que los mismos militares podrían realizar esto. También tenemos que ver cómo sucedió en el 2014. Casualmente el presidente de ese entonces de Ucrania tuvo que salir del país, se tuvo que ir a Rusia a pedir un asilo político porque el pueblo lo sacó a punta de protestas. Maduro sería derrocado fácilmente y saldría huyendo de Venezuela. Esta histórica marcha que cruzó Caracas quizás fue una de las mayores demostración que hubo de un pueblo unido, pero esto fue hace ya mucho tiempo. Ya esa gente no está ni siquiera en Venezuela. Se recuerda muy bien que se le solicitó al presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Él fue sacado del poder por cerca de unas quizás entre 2 a 48 horas después que el general Lucas Rincón hubiera solicitado al presidente que renunciara. Pero por ahora que ese golpe no fue un hecho sorpresivo ni fortuito. Habían elementos allí desde antes, ¿verdad? También Chávez tenía más o menos infiltrada la conspiración de estos militares, pero para este tiempo con Nicolás Maduro no habría esa esperanza. ¿Por qué? Porque no tiene Maduro ni siquiera la simpatía, la carisma, no tiene una estructura militar, no es un militar y por supuesto sería muy fácil sacarlo del poder si por lo menos el 20% de los militares se reunieran y lo hicieran, ya que el otro 80% no participaría o simplemente se unirían en esto, pero no estarían a favor de Nicolás Maduro. Mientras tanto, vemos cómo se siguen organizando los militares. No se sabe qué va a pasar dentro de básicamente 5 días, que es cuando se vence el plazo que ha puesto la Corte Penal Internacional, el fiscal Karim Khan, para que Maduro dé por lo menos el paso adecuado y esperado, que es entregar a altos mandos militares como Padrino López o algunos muy involucrados como Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque se acaba el plazo en donde dijeron que Maduro tenía hasta el 16 de abril para poder meter preso y detener a todos los culpables que han cometido violaciones a los derechos humanos. Díganos, ¿usted qué opina?
Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal